Somos del Grupo Arte y Pensamiento y vamos a leer para ustedes una proclama. La guerra no solo es contra Rusia. Grupo Arte y Pensamiento. Los criminales organizaron el tinglado, infestaron al mundo de propaganda y se dispusieron a combatir con bocanadas de sombra el amanecer de un mundo multipolar que se avisora por el oriente. Todas las baterías del imperialismo se orientaron contra Rusia. Una parvada de políticos europeos, sometidos a Washington, obedecieron las órdenes de linchamiento. La prensa mercenaria y los sectores más fanáticos de Europa, Estados Unidos y otros países secundaron a los nuevos inquisidores y persiguieron con piedras, antorchas y calumnias a los rusos por todo el mundo. Todo lo que tuviera que ver con Rusia fue proscrito del llamado jardín europeo. Música, literatura, teatro, cine, danza. Todo fue satanizado y perseguido. Miles de sanciones decretadas por Estados Unidos y sus lacayos buscaron estrangular la economía del país euroasiático, aislarlo según las estrategias de bloqueo criminal ejercido contra países soberanos como Cuba, Venezuela, Corea del Norte y Nicaragua. Pero no tuvieron suficiente dinero, ni cobertura ni credibilidad para dominar a todo el mundo. Y por eso, quienes amamos la libertad y no la farsa que enarbola Occidente, quienes amamos la justicia y repudiamos las formas de dominación legal, política, económica, militar y mediática que utiliza el imperialismo yanqui, sus europeones y otros esbirros, declaramos lo siguiente. 1. Todas las políticas de agresión a la nación rusa, a su cultura y a sus ciudadanos nos ofenden personalmente. Autores como Dostoyevsky, Tolstoy y Pushkin, músicos como Tchaikovsky, Rachmaninoff y Shostakovich, por solo mencionar unos pocos, le pertenecen no solo al pueblo ruso, sino a la humanidad entera, y ordenar la destrucción de 100 millones de libros publicados en Rusia o en lengua rusa, tal y como hizo el gobierno de Zelensky el 19 de mayo de 2022, es una clara muestra del tipo de régimen que tomó el poder en Ucrania con el golpe de Estado de 2014. Desde tiempos de los nazis, en la Segunda Guerra Mundial, no se había contemplado una barbarie de tal magnitud. 2. La actual guerra en Ucrania tiene su origen en el proyecto yanqui de fragmentar Rusia, tal y como documentos filtrados a la prensa desde 1992 lo demuestran. La progresiva ampliación de la OTAN, el financiamiento a los grupos neonazis desde los 90, el convertir en héroe nacional a un genocida como Stefan Bandera, el establecimiento de laboratorios de armas bacteriológicas en territorio ucraniano, negocio del hijo de Joe Biden, y, sobre todo, el bombardeo a la población del Donbass durante 8 años, son las causas que llevaron a Moscú a desarrollar la operación especial de desmilitarización y desnazificación de Ucrania. 3. Insistimos, la guerra en Ucrania no es entre Ucrania y Rusia, sino entre Estados Unidos y su brazo armado, la OTAN, contra Rusia en territorio de Ucrania. Pero no solo es contra Rusia, sino contra todo poder o pueblo que ponga en entredicho la hegemonía yanqui. En suma, es una guerra contra la humanidad entera, porque hoy mismo los políticos de Occidente, Joe Biden, Ursula von der Leyen, Stoltenberg, Borrell, los presidentes europeos,
los indignos y sometidos políticos japoneses y otras marionetas no hacen más que seguir los dictados del complejo militar financiero estadounidense y su maquinaria propagandística. 4. Ucrania ha sido utilizada como un simple peón por el imperialismo yanqui, pero el neonazismo y la rusofobia que se fomentaron desde hace varias décadas no permean en todo el pueblo ucraniano. Si Ucrania fuera mayoritariamente nazi, Víktor Yanukovych no hubiera ganado en las elecciones de 2010, pues la votación se dio no solo en el Donbass de mayoría rusoparlante, sino en todo el país. Gran parte de Ucrania del oeste no aprueba la gestión de Zelensky, pero solo puede expresarse a riesgo de sufrir cárcel o asesinato. El tan promovido como adalid de la democracia, y hasta propuesto para el Premio Nobel de la Paz, así en minúsculas, es tan solo un mediocre comediante que llegó al poder con la promesa de llevar la paz al Donbass, y lo único que hizo fue continuar la política genocida de Poroshenko, ese otro cretino que dijo que los niños de Ucrania irían a las escuelas, mientras los niños del Donbass a los sótanos. 5. En Ucrania no solo se han prohibido los partidos políticos de oposición, sino que se ha perseguido, encarcelado o asesinado a todo periodista o ciudadano que se exprese a favor de una solución pacífica al conflicto. Se ha desatado también una ofensiva de represión contra la Iglesia cristiana ortodoxa, y es tal la desesperación por seguir recibiendo dinero y armamento que el ejército ucraniano, ante la falta de efectivos, ha reclutado de leva adolescentes y ancianos para enviarnos al frente de guerra, como carne de cañón, para tratar de agotar las municiones del ejército ruso, provocando la muerte de decenas de miles de reclutas en la llamada, por el grupo Wagner, la picadora de carne. ¿Es esta una muestra de nacionalismo y de amor a su pueblo? ¿Es este el modelo de democracia que dice defender Occidente en Ucrania? 6. Hoy, el peligro de un cataclismo nuclear se incrementa. El mismo presidente Vladimir Putin, quien sabe que Rusia tiene el poder suficiente para arrasar por completo los Estados Unidos y Europa, ha declarado que en una guerra nuclear no habría vencedores. Sin embargo, aunque el complejo militar financiero y oligárquico de Gringolandia esté dispuesto a todo con tal de mantener su hegemonía y los privilegios que han beneficiado a menos del 1% de la población mundial, también el progresivo fortalecimiento de potencias emergentes como China, Rusia, India y otros países no puede detenerse. El mundo seguirá cambiando, por más bases militares que hayan desplegado en mares y continentes los Estados Unidos, por más que el dólar siga dominando la mayor parte de las transacciones internacionales, por más que la propaganda occidental, la prensa mercenaria, que desde hace mucho tiempo dejó de hacer periodismo, deforme la realidad. 7. Si alguien quiere saber lo que pasa en Ucrania, que observe algunos videos de RT, jamás reproducidos en la prensa de Occidente, donde militares ucranianos reclutan a la fuerza a jovencitos de 15 o 16 años, mientras la madre o la hermana, con terrible dolor e impotencia, mira cómo se los llevan a una muerte segura para defender la democracia, que no significa más que defender negocios turbios de Zelensky
como el mercado negro de armas, así como los intereses geopolíticos de la oligarquía mundial. 8. Rusia era el país que menos deseaba la guerra, simple y sencillamente porque tanto Rusia como Europa, sobre todo Alemania, estaban creciendo en forma mutua, gracias a los hidrocarburos baratos que se comercializaban entre ambos bloques. Pero Rusia sabía que tal crecimiento iba en contra de los intereses económicos y políticos de Estados Unidos, quien buscaría por todos los medios boicotearlo. La voladura de los gasoductos en el mar Báltico fue la patada a la silla del ahorcado, en este caso Alemania, que metió la cabeza voluntariamente a la soga. Ante tal panorama, que se vislumbraba desde hace décadas, Rusia buscó desarrollar una tecnología militar que en este momento no tiene par en el mundo, con sus misiles hipersónicos incapaces de ser derribados por los sistemas de Occidente. Esto se demostró en el ataque perpetrado al depósito de uranio empobrecido en Kiev. 32 misiles Patriot no pudieron interceptar a 2 misiles Kinzhal, que en breves instantes convirtieron en cenizas armamento con valor mayor a 150 millones de dólares. 9. El destino de lo que quede de Ucrania es incierto. Mientras más armamento letal envíe Occidente al régimen de Kiev, mayor será el castigo de Rusia al ejército de Ucrania. Desde un principio, Rusia pudo haber arrasado Kiev con bombardeos aéreos y artillería terrestre, tal y como hicieron los Estados Unidos con Bagdad. Pero los rusos, a pesar del odio fomentado por los neonazis en su contra, siguen considerando a los ucranianos como sus hermanos. Unos y otros tienen el mismo origen, la Rus de Kiev, fundada antes que Moscú y San Petersburgo. Metafóricamente, podemos verlo de esta forma. El ejército de Rusia le dijo al ejército de Ucrania: tú y yo nos vamos a romper la cara, pero no va a ser en la casa de los abuelos, Kiev. Nos vamos a ir al callejón de los trancazos, donde has estado golpeando al hermano menor, el Donbass. Allí arreglaremos cuentas. Y así ha sido. Atrajeron al hermano neonazi al Donbass, donde en lugares como la fábrica de Azovstal y Bakhmut, Artyomovsk, el ejército ucraniano ha visto su suerte. Muchos combatientes ucranianos han luchado con fiereza, engañados por un falso nacionalismo y un proyecto que no tardará en ser aplastado. Arte y pensamiento. Se pronuncia por un acuerdo pacífico al conflicto en Ucrania. Y lo hacemos no solo por el sufrimiento de los pueblos ucraniano y ruso, sino por el peligro que una mayor escalada representa para el planeta entero. Incluso un personaje como Henry Kissinger, que nadie puede calificar de prorruso, advirtió del peligro que significaría el incorporar Ucrania a la OTAN. Emplazar misiles en este país, apuntando hacia Moscú, sería como hacer lo mismo en la península de Labrador, apuntando hacia Washington y Nueva York, o en Tijuana, apuntando hacia California. Pero la lógica de los acontecimientos indica que quienes dirigen la política de Occidente son verdaderos psicópatas que prefieren llevar al mundo a su destrucción antes que perder su hegemonía política, militar y económica. Su maquinaria propagandística se ha encargado de enajenar a las poblaciones de Europa y Estados Unidos, fundamentalmente.
Un mundo multipolar se anuncia por el oriente, y el primer país que se vislumbra es Rusia. Las bocanadas de sombra no pueden detener el alba que camina, la luz que se propaga por el orbe entero. Es obligación de todo ser humano consciente, de toda persona amante de la justicia, denunciar y combatir la mentira que el capitalismo voraz, su oligarquía demente, sus ejércitos homicidas y sus pregoneros mediáticos difunden a diestra y siniestra. No solo los pueblos del sur global, Asia, Oceanía, África y nuestra América, deben seguir avanzando en sus procesos de emancipación económica y política. También los pueblos de Estados Unidos y Europa necesitan despertar. Alemania ha entrado en recesión y detrás de ella seguirá el resto de Europa. Y mientras el imperialismo se apresta a continuar sus políticas de agresión, provocando a China, desestabilizando a Serbia, asusando a los polacos o enviando tropas al gobierno golpista de Dina Boluarte, en franco intervencionismo a nuestra América, el resto del mundo, nosotros debemos oponernos. Arte y Pensamiento, junio de 2023, Ciudad de México. Gracias.